Ti con un corazón muy agradecido, pero muy sediento también de ti, Señor. Si bien es verdad que tú has saciado nuestro ser, también es verdad que anhelamos más de ti, Señor. Mientras más te conocemos, mientras más disfrutamos de tu obra, de tu persona, de tu presencia, en realidad anhelamos más y nos damos cuenta cómo efectivamente no hay nada que se compare, no es de comparar con nada que podamos obtener en cualquier otro lugar, de cualquier otra forma. Y es por eso que venimos delante de ti con este deseo de reunirnos, no solo por socializar entre nosotros, Dios, sino verdaderamente por recibir de ti, por tener esta oportunidad de compartir entre nosotros de lo que tú nos has dado y ser edificados en amor y también, como sabemos que a ti te agrada, unidos venir, buscando tu rostro, pidiéndote que tú te manifiestes. Y sabemos que tú te agradas especialmente de que lo hagamos como iglesia, juntos, Señor. Y por eso queremos venir esta mañana, así con este anhelo de buscarte, Señor, de juntos clamar por tu presencia, por el derramamiento de tu Espíritu, por el poder vivir en plenitud todo lo que tú tienes para nosotros como iglesia. Padre, yo te ruego tú me des gracia para poder manifestar lo que está en tu corazón, compartir, darnos a tu iglesia el día de hoy. Reconozco mi debilidad, mi incapacidad y deseo el poder de tu Espíritu obrando, Señor. Te ruego que tú dispongas el corazón de mis hermanos, no solo a recibir, sino a dar también de lo que tú les has dado. Y así, Padre, podamos vivir en plenitud lo que tú tenías preparado desde el principio para esta reunión el día de hoy, Señor. Gracias por pensar en nosotros con amor y tener algo dispuesto ya. Gracias, Dios, eres muy bueno con nosotros y queremos glorificarte y honrarte. Sé tú en medio de este tiempo, te lo ruego, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Les quiero compartir, mis hermanos, que para mí ha sido una necesidad constante cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra, prácticamente cada semana con los muchachos acá afuera, los días martes en el estudio que tenemos en casa y constantemente ahí con mis hijos, pero más cuando hay como algo especial como un día como hoy, que para mí es extraordinario el poder estar aquí y compartir con ustedes. Hay un clamor muy, muy específico al Señor que Él me dé de qué compartir. Yo sé que es muy fácil replicar otros mensajes, es muy fácil inventar cualquier idea, ¿no?, para poder dejar a la gente sorprendida. Pero siempre si solamente esa es nuestra meta, es lo único que vamos a buscar, nos vamos a equivocar y nos vamos a quedar muy cortos. Y entonces hay ese clamor de que el Señor me vaya dirigiendo claramente a qué mensaje dar. Yo les puedo decir que con mucho gusto y mucha gratitud he recibido eso de parte del Señor, he tenido esa oportunidad de tener ese gozo de tener una palabra que dar. Y como muchos de ustedes lo saben, generalmente no son mensajes breves. Pero en esta ocasión les quiero compartir que en esa búsqueda del Señor, al rogarle que me diera una palabra que compartir, cuando mi papá me comentó que era la oportunidad de que yo compartiera con ustedes, recibí un mensaje muy breve, muy breve. No sé qué tan brevemente lo pueda expresar, pero sí lo recibí muy breve. Y bueno, quiero que me acompañen en donde hemos estado estudiando. Estamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a recordar rápidamente, quiero recordarles la semblanza. Acabamos de hablar del tema de el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Una de las características muy particulares que se dio en esa ocasión es que todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablaran, dice el versículo 4. Y entonces fue tal el estruendo, lo que sucedió ahí, que además en un día como ese, donde todavía era un día
de celebración, cumpliendo los 50 días del Pentecostés, de la Pascua. Ellos estaban ahí reunidos, entonces hubo mucha gente, se acercó y empezaron a decir que pues ellos estaban pues, alcoholizados, ¿no? Porque les sorprendía que muchos no entendían y otros les decían, no, sí está hablando en mi idioma, ¿no? Gente que venía de un lugar y de otro. Entonces, leyeron ustedes el versículo anterior donde dice que Pedro se puso en pie con los otros 11 y alzó la voz diciendo, ¿no? Ya vieron lo que estudiaron. Y luego continúa diciendo Pedro, porque estos, versículo 15, no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto se los he dicho, es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se cubrirá de tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y a partir de ahí, nuestro hermano Pedro empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, lo confirma como el Mesías y da esta indicación de creer y bautizarse, que ya será un tema para discutir después. Pero aquí particularmente quisiera que hoy nos enfocáramos en esta primera parte que comienza nuestro hermano Pedro a predicar con la gente, y es el cumplimiento de la promesa. El cumplimiento de esta promesa que nuestro Señor Jesús les ratificó a sus discípulos, pero no fue Jesús el primero que empezó a hablar de el Espíritu que habría de venir, sino que esto es algo que Dios había hablado miles de años antes, muchas ocasiones. Y vamos a solamente a recordar algunos de estos pasajes específicos donde podemos ver esta promesa. Por ejemplo, aquí directamente Pedro está hablando de Joel, pero Joel no es el único que habla de este tema. De hecho, aquí el mismo Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, no solamente habló del profeta Joel, sino que hizo mención de varios profetas que vamos a leer en un momento más. Vamos a ir primeramente para ser fieles al mensaje de Pedro, a Joel. Vamos al libro del profeta Joel. En el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 27, solo para tomar un poco de contexto. Y dice, y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Dios, su Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, y sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Dios. Y todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Dios, y entre el remanente el cual habrá llamado. ¿Se dan cuenta? Es esa alusión directamente a este mensaje de nuestro hermano Pedro. Pero esto, como les digo, fue desde antes, desde mucho antes. Y algo que a mí siempre se me ha hecho muy interesante es que a pesar de que la presencia del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento,
realmente no era algo revelado, es decir, la gente no entendía el tema del Espíritu Santo como Dios mismo, sino que creo que sencillamente lo podían pasar como muy por alto, como entendiendo a Dios como así un tanto distante, como siempre se entendió antes de revelarnos a nuestro Señor Jesús, la visión del Padre, del Hijo y de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces viene esta promesa. Luego ustedes lo recuerdan, ya lo estudiamos en su momento, más de una ocasión nuestro Señor Jesús habló de la promesa del Espíritu Santo y vamos a leer solamente uno de estos ejemplos porque no es el único. Vamos a leerlo en Juan, en el capítulo 16. Hay una mención en el 15, que lo voy a leer rápido, es el 15:26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Solo es una mención de esta promesa del Consolador. Pero vamos al capítulo 16, y dice a partir del versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado sus corazones. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y obviamente hay más enseñanza. Pero da esa promesa. Pero aquí particularmente quise usar este versículo dentro de los diversos que Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo. Porque usa esta expresión, les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría. Ahora yo les quiero preguntar, ¿por qué creen ustedes que nos convino que se fuera Jesús y viniera el Espíritu? ¿Por qué Jesús usó esa expresión? Yo siempre cuando hablo de esto les digo que uno no podría imaginarse escena más sencilla o más práctica que Jesús siguiera aquí como hombre. Así se acabaría toda discusión doctrinal, que si antes, que si después, que si se pierde o no se pierde, que sencillamente iríamos con Jesús y Señor, ¿cómo va la cosa? Y nos lo diría, ¿no? Entonces yo diría, en ese sentido, no habría mejor enseñanza, mejor maestro, todo perfecto, si nuestro Señor Jesús estuviera aquí como hombre, como estuvo esos 3 años y medio donde cualquiera que venía y le preguntaba algo, nuestro Señor Jesús les daba un mensaje precioso durante su ministerio, ¿no? Pero Él dice, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo ya no esté, para que entonces pueda ser enviado el Espíritu. ¿Ustedes por qué creen que es así? ¿Creen que es así? Tienen que creerlo porque Jesús lo dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué podrían pensar que conviene? Bueno, el Espíritu de Dios habita en uno, en nuestro corazón, y nos da convicción de pecado. Y aquí dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Ok. Cita directa, es decir, nos recordó lo que leímos. La convicción de pecado, y obviamente Jesús, o sea, hablando de Jesús, si convenía o no, o sea, era difícil pues, o sea, estarlo como consultando, y en cambio el Espíritu de Dios te da convicción. A mí me da convicción directa de pecado y obviamente me enseña, me redarguye.
Sí está bien, pero Pero falta. Porque ya podemos tener una relación personal con Dios y no como, o sea, bueno, yo sí lo pienso. sí, está bien, muy bien, Oliver. ¿Qué más pueden decir? ¿Sí escucharon lo que dijeron por acá adelante? Oliver y Rose. ¿Sí o no? ¿Sí escucharon? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Quién más propone alguna cosa? Manuel. Ok. ¿Qué más pueden decir? ¿De plano está muy fuerte el calor y los tiene medio aletargados a todos o qué pasa? Bueno, era, Fuerte para que te escuchen todos. era importante que nuestro Señor Jesús estuviera aquí, pero Jesús vino primeramente a las ovejas perdidas. Entonces el Evangelio se expande a partir de que nuestro Señor Jesús ya no está con nosotros. Aparte, Jesús en su condición de hombre no era omnipresente y el Espíritu Santo sí. Entonces, desde el mismo momento que el Espíritu Santo empieza a actuar en esta tierra, digamos que es a un nivel como global, ¿vale? Y todo lo que ellos decían estaba bien, pero es considerar esa parte que ya no recibieron poder. Entonces, los podían llevar a cosas que Jesús hacía aquí. De hecho, los apóstoles empezaron a actuar a partir de que Jesús sopló en ellos el Espíritu Santo, pero ellos por sí mismos no hubieran podido hacer nada. Muy bien, aquí Gerson se está acercando más a la idea o al concepto. Gracias, Gerson. ¿Sí lo escucharon o no lo escucharon? ¿Sí? Muy bien. Dice, lo escuché, pero no lo entendí, ese es otro tema. ¿Alguien más quiere añadir algún otro concepto? Un poco la pregunta sería como, ¿para qué sirve o para qué del Espíritu Santo? ¿Para qué la llenura o la necesidad de tener el Espíritu Santo? ¿Por qué conviene? Ok. Ok. Pepe. Pienso yo que tiene que ver en parte cuando Jesucristo comenzó esta parte, porque todavía estaba en su condición humana, entonces todavía pues, no había sido glorificado él, entonces era menester que él se fuera y el Espíritu Santo viniera, porque él sí iba a estar en nosotros para dirigirnos, para recordarnos todas las cosas necesarias. Ok. A ver, ¿alguien puede hacer una... Sí, como... unir las ideas y dar un concepto claro de esto que acaban de decir mis hermanos? ¿No? Bueno, pues Jesús vino a cumplir una tarea como hombre, a mostrarnos el camino. Él mismo necesitó del poder del Espíritu Santo para realizar su ministerio. Y entonces, como dice Pepe, ¿verdad? Él tenía que hacer esta labor en la cruz, ser glorificado y recibido en alto. Y por eso iba a dejar al Espíritu Santo para que también habitara en nosotros y pudiéramos entonces nosotros también caminar en el poder del Espíritu y realizar la labor por la cual hemos sido alcanzados. Si es así como comunicas en primera palabra, en tu cuerpo humano no era omnipresente nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, sí. Pero no solo eso, miren, vamos a partir de algún concepto que son muy importantes. Yo les he dicho en alguna ocasión que si pudiéramos resumir el mensaje de la Biblia en 4 fases, sería que nos habla de quién es Dios, la obra perfecta y buena de Dios, pero también nos habla de quiénes somos como hombres
y la responsabilidad que tenemos. Básicamente de eso habla la Escritura. Obviamente hay mucha riqueza, pero si pudiéramos resumirlo en conceptos, nos habla de la grandeza de Dios, la buena voluntad de Dios, la obra completa de Dios, pero también de nuestra condición de hombres y la responsabilidad que tenemos en medio de la buena voluntad que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, si partimos del concepto de que el gran mensaje de la palabra referente a la humanidad es que somos incapaces de agradar el corazón de Dios. Somos incapaces. Vamos a leer un pasaje que nos va a dar una luz en este tema. Está en Romanos capítulo 8. Y dice el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 6, luego nos vamos a regresar un poquito, y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y subrayen esto, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando la humanidad, en su representante Adán, junto con Eva, decidieron pecar en contra de Dios, el pecado entró en el hombre e inmediatamente la naturaleza terminó siendo contraria a Dios. Y esto es muy importante de entender. El hombre no puede agradar a Dios, aunque se esfuerce. De ahí todas las religiones que existen, ¿no? Y todas las metodologías que se pueden o se han llegado a establecer. Pero el problema no tiene que ver con algo externo, ¿no? En alguna ocasión nuestro hermano Spurgeon, compartiendo de esto, decía: la incapacidad del hombre de poder agradar a Dios no tiene que ver, o buscar a Dios, él decía, ¿no? Acercarse a Dios era la expresión. No tiene que ver con que no tiene piernas, ¿no? Y no puede caminar hacia Dios, o no puede, no es que no pueda hablar con Dios porque es mudo, ¿no? Ese no es su problema. El problema es su naturaleza. Y él ponía un ejemplo muy interesante, él decía: ¿han visto a alguien que ha querido domar un león? Y puede decir, ok, desde cachorro lo tuvo, ¿no? Le enseñó algunos trucos, pero la verdad es que su naturaleza es indomable. Y va a llegar un día que tarde que temprano, y lo pueden platicar estos famosos ilusionistas que tenían sus tigres albinos, ¿no? Que pues, terminó haciéndole una caricita que ya nunca le respondió, no sé por qué, ¿no? Y terminaron teniendo que deshacerse de estos pequeños animalotes, ¿no? Y el problema no era que el tigre, en este caso, no tuviera gratitud, vamos a decir, porque le daba alimentaba y porque los tuvieron desde cachorritos. Sencillamente su naturaleza es salvaje. Es como la gran diferencia entre un lobo y un cordero, ¿no? Un corderito Dios lo creó así tal cual para que sea una mascota, no exactamente una mascota, pero parte de la reinteracción con el humano, ¿no? Es un animal dócil, ¿no? Aunque de repente da sus mordidas, es domesticable, ¿no? Y de repente tienes ahí al perro pastorero que los guía, ¿no? Y le obedecen, es impresionante. Pero si uno quisiera poner a un lobo en eso, también lo tienes desde cachorrito, se acostumbró a vivir con las ovejas y mucho tiempo hasta podríamos decir, no, pues sí, pero va a llegar un momento en que su naturaleza lo va a traicionar, ¿no? Y de repente ya cuando se dé cuenta ya tiene los bigotitos llenos de sangre de su mejor amigo borreguito, ¿no? Porque le es imposible ser diferente porque su naturaleza es esa. El hombre, cuando por voluntad se apartó de Dios, tomó
una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que no puede más que pecar, que solamente sigue los designios de su carne. Una de las cosas más tremendas del engaño de la religión es que nos plantea que teniendo ciertos cambios en nuestras actitudes en ciertas cosas, ya estamos agradando el corazón de Dios. O pagando, que es lo peor de todo, ¿no? Fallo en una forma y pues yo pago a veces literalmente con dinero, o con bienes, o con flagelaciones, con dolor, y ya pagué mi falta, ¿no? Y resulta que esa idea, ¿no? Este concepto pues agrada a la carne, porque termina siendo algo que alimenta mi misma soberbia, curiosamente, ¿no? Entonces, el problema de la humanidad es que por sí misma no puede. Y Dios nos da la ley y nos deja bien claro que no podemos. Llega nuestro Señor Jesús y abre el reino de los cielos. Nos empieza a enseñar camino más alto, ¿no? Y como yo les decía en alguna ocasión, ya la ley era incumplible. Y llega nuestro Señor Jesús y dice, ¿oyeron qué fue dicho? Esto. Mas yo les digo, esto. Entonces de repente uno diría, no que el reino de los cielos se había acercado, o sea, la idea era como más cerca, no más lejos, ¿no? Pero la demanda de nuestro Señor Jesús fue mayor todavía. Y yo les puedo decir algo que es bien interesante pensando en esto que mencionaba Gerson. Los discípulos, mientras Jesús estuvo con ellos, experimentaron cosas muy hermosas, tuvieron destellos de revelación gloriosos que a la fecha para nosotros son base de nuestra fe. Pero la verdad es que ellos nunca respondieron a la demanda de nuestro Señor Jesús. Y seguían con los mismos asuntos y seguían con duda. Jesús se los dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar yo con ustedes? ¿No? Y son expresiones bien interesantes, pero la verdad es que no podían. Y sí, la obra de nuestro Señor Jesús fue muy buena y fue un excelente maestro. Pero al final todos salieron huyendo y corrieron cuando vieron su vida amenazada, ¿no? Y aquel que le dijo, no, con que todos estos te nieguen y yo no, Señor. Y yo les voy a decir algo, yo creo que Pedro no estaba alardeando. Yo creo que de verdad él lo quería hacer. O sea, no creo que él dijo, no, pues voy a decir para que todos oigan. Yo creo que de verdad en ese momento él lo sentía en lo profundo de su corazón. No, yo no te voy a dejar. Pero ¿saben a qué se enfrentó? A que no podía. No pudo. La enseñanza de Jesús no fue el error. El tiempo, el amor, el cuidado de Jesús no fue el error. Mi papá alguna vez nos lo compartía hace muchos años y a mí me quedó así súper grabada esa expresión. Y él nos decía, ¿saben cuál es el error de la ley? ¿Saben cuál es el error de la ley? De la ley de Dios, no de la ley penal o no sé, civil de la Ciudad de México, no. De la ley de Dios. ¿Saben cuál es el error de la ley? O lo que le falla o le falta a la ley. ¿Qué quiere decir eso, Pepe? Ok, ¿cuál es el error de la ley? ¿O dónde está el problema de la ley? Dice Gerson que no se puede cumplir. Entonces, ¿dónde está el error en la ley? Entonces, ¿dónde está el error de la ley? No. Déjalo en el de nosotros y ya, ahí quedamos bien. El error está en el humano, en la parte
que falla no es la ley, por eso entiendo el incesante expresión de no de Pepillo, ¿no? En sí la ley no tiene un error, sino el error somos nosotros, que no la podemos cumplir. Entonces, el detalle está en nosotros. ¿Perdón? Mira, vamos a leer lo que dice mi papá en Hebreos 7. Hebreos 7. ¿Recuerdas el versículo? Sí, yo sé que no fue tu idea, ¿verdad? Pero tú me lo enseñaste. ¿Recuerdas qué versículo particularmente o en dónde está el concepto? Es el 19. Vamos a leer desde el 18 para que tenga idea. Dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Cuál es la ineficiencia o debilidad? Obviamente no es la ley en sí, ¿no? Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Bueno, sigue hablando de eso. Pero ahí está el tema de la debilidad y la ineficacia de la ley. En sí misma no la hay. Sí, vale la pena explicar Sí. eso de la ineficacia. Es decir, no tiene caso que yo tenga un motor al que no le puedo poner la gasolina para que marche, ¿no? Se vuelve ineficaz el motor, no me sirve para hacer el movimiento, ya sea de un auto, de una máquina, en una empresa. Entonces, el problema entonces no está en que el motor esté mal hecho, sino que no tiene con qué funcionar. Nosotros somos así, vamos, la ley es perfecta, es santa y justa, como lo pudo recordar Pepe, pero lo que nunca le halló es dónde estaba la ineficacia, ¿no? Y tiene que ver con que se aplica a nosotros y nosotros simplemente no podemos. Así es. Entonces, ¿cuál fue la obra de nuestro Señor Jesús? Y la obra que hizo la ley en su momento fue una ley que buscó ir de afuera hacia adentro. Pero el problema es que al querer, por así decirlo, ¿no?, ir hacia adentro, se encontraba con la imposibilidad del problema de la naturaleza caída del individuo. Entonces, aún en ese sentido, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, si ustedes pueden verlo, en su momento no tuvo mayor respuesta. Expresión de Juan tremenda: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y uno puede ver a Pedro, que por eso me encanta más adelante lo vamos a ver, el pasaje donde estamos estudiando es un pasaje de referencia, testimonio de lo que queremos hablar. No solamente lo tomamos para empezar a estudiar, sino es referencia también. Porque vemos a un Pedro que mientras estuvo con nuestro Señor Jesús parecía que no le entraba nada, ¿no? Y llega un momento en el que Jesús les dice: ¿y quién es usted? Dicen ustedes que soy yo, y él dice: el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y yo lo he dicho un poco en tono broma, que hasta Jesús dijo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso no lo entendiste tú, eso te lo reveló mi Padre, ¿no? Porque no era capaz él de entender eso. O sea, no fue el que él dijo: mira, pues así, entiendo esta situación. No, en realidad él era incapaz de hacer eso. Entonces, parte de la promesa del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento y nos va a dar una pista por qué nos conviene directamente esto. Fíjense, está en Ezequiel. Y a mí me gusta mucho usar pasajes del Antiguo Testamento cuando hablo referente al tema del Espíritu Santo, porque de repente pareciera esta idea que es como una onda nueva del Nuevo Testamento, como algo así como, y dicen algunos, ¿no?, que son sobre todo de algunas iglesias históricas, y plantean: no, es que eso es con sus ideas nuevas, ¿no?, como del Espíritu Santo y esas cosas, ¿no? Y no, resulta que está ahí claramente. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 36. Y es un capítulo
aunque es muy bonito lo que vamos a leer ahorita, no es un capítulo muy bonito, o sea, precisamente habla de esto Dios y antes está diciéndoles es que es impresionante cómo son necios, o sea, y muchos de los profetas ustedes lo pueden ver y pueden leer y el gran mensaje de Dios es yo fui para ustedes como un padre, yo fui para ustedes como un esposo, ¿no? Y no hicieron otra cosa más que engañarme con sus ídolos y dejarme, y todo el tiempo el Señor le dice, y fíjense nada, les voy a leer un pasaje muy interesante antes del que voy, y viene hablando de esto, dice, ustedes llegaron a otras naciones y profanaron mi nombre, o sea, y provocaron que otros blasfemaran contra mi nombre, porque en realidad no podían. Y dice el versículo 22, dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Dios el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde han llegado. Y entonces esta promesa no es porque nosotros seamos muy lindos y merecedores, sino precisamente porque no lo somos. Porque no existe en nosotros la capacidad de agradar el corazón de Dios. No existe en nosotros la capacidad de leer mucho la Biblia y escuchar muchas predicaciones e ir a todos los congresos, porque eso va queriendo ser algo, así como les digo, algo que viene de afuera hacia adentro, y eso no va a afectar absolutamente nada. Ayer en la reunión esta que tuvimos con jóvenes de diferentes congregaciones, dio su testimonio Héctor Merino Jr., y él nos compartía de esto, cómo él pues, desde los 7, 8 años no ha dejado de asistir a la iglesia, tiene 22 en este momento, pero como muchos hijos de creyentes, pues sencillamente se las sabía todas, ¿no? Y él lo dijo en un momento tremendo, ¿no? Aún era yo de los músicos y participaba, ¿no?, en el servicio, siendo que en mi casa, pues, alcohol, drogas y demás. Pero era un muy buen cristiano de segunda generación, es decir, hipócrita, ¿no? Y pues se las sabía todas, hasta que llegó ese glorioso momento donde Jesús se reveló a su vida, ¿no? Y bien chistoso, valga el comentario, se los platico entre paréntesis, no importa que se esté transmitiendo porque eso también se transmitió. Él decía, estoy buscando usar las palabras como más correctas porque en mi mente solo está como neta es la mejor cosa. Y sí lo creo, lo que para él significó que todo eso que él había escuchado y que estaba buscando hacer como una obra externa a él, de pronto se transformó en una obra desde adentro, ¿no? Y eso es lo que se requiere. Vamos a leerlo ahora sí, el versículo 27, una promesa de nuestro Dios. Desde el 26. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne sensible, ¿no? Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán la tierra que les di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. ¡Wow! ¿Por qué pasa esto? Y me quiero ir más rápido porque ya me estoy extendiendo demasiado, pero si ustedes lo notan y conforme fuimos estudiando hasta llegar a este punto, primero nuestro Dios, cuando resucita a nuestro Señor Jesús, le llama a estar 40 días todavía más en la tierra, estar con los discípulos, y dentro de esos 40 días lo que hace nuestro Señor Jesús es soplar en ellos el Espíritu Santo. Y ellos en ese momento reciben el Espíritu Santo. No lo recibieron en el Pentecostés, lo que acabamos de leer, lo recibieron días antes. ¿Por qué lo recibieron días antes? Porque sin esa obra que ya está cumpliéndose esto que estamos leyendo aquí, esta obra del Espíritu Santo, yo les voy a decir, ellos no hubieran podido permanecer en el aposento alto hasta recibir la promesa completa. Tal vez se hubieran esforzado mucho, ¿no? Pero vaya, si lo decía Diego hace ratito, ¿no? Para muchos ya es 20 minutos de cantos, de predicación, ya es así como... Ahora imagínense pensar en estar tiempo indefinido, nosotros sabemos que fueron 10 días,
pero para ellos era tiempo indefinido encerrados en un lugar, esperando exactamente qué, ni siquiera sabrían qué, ¿no? En su capacidad, en su fuerza, no iban a poder estar allí. Si antes, solamente ante la amenaza de que su vida estuviera en cierto riesgo, ¡pum!, ni el polvo dejaron atrás, ¿no? Porque iba a ser pista para que los persiguieran. No iban a poder mantenerse ahí. Entonces nuestro Señor Jesús les demuestra cómo les convenía y les da esta primera oportunidad que la mayoría de nosotros tenemos ya aquí, de haber sido sellados por el Espíritu Santo, si no es que todos, espero. Pero resulta que llega un momento en el que ya teniendo el Espíritu Santo, ya habiendo sido cambiada esta naturaleza que nos impedía agradar al corazón de Dios, ahora ya la obra no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque Él viene y rompe esa imposibilidad y nos da una nueva naturaleza, y nos da la oportunidad no solamente de entender la palabra, que también nos lo dice la palabra, que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a enseñar, también fue parte de la promesa, pero no solo eso, sino que parte de lo que sucede en el corazón es que empezamos a anhelar agradar el corazón de Dios. Ya no solo como este esfuerzo, como este buen deseo, sino empieza a haber una hambre verdaderamente de conocer el corazón de Dios y agradarlo. Y esto es algo que solamente pudo haber venido del corazón de Dios. Vamos a leer otro pasaje en Efesios en esta ocasión. Y es una de las cosas que suceden o por las que necesitamos el Espíritu Santo. Si hay algo en el corazón del hombre por su pecado, es una inseguridad total y absoluta. Una de las cualidades o características principales de este mundo y el sistema es la falta total y absoluta de identidad. Por eso uno ve al mundo como da tumbos, pero en una forma terrible. Pero es una de las partes de la naturaleza caída, el no estar absolutamente seguros de nada. Pero viene el Espíritu Santo y fíjense lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo y por la que lo necesitamos es por la certeza que nos da de salvación. Y es una certeza que no viene solamente de escucharlo, sino es una convicción que viene del Espíritu. De tal forma que aún hoy podemos ser entonces libres del temor a la muerte, porque sabemos que pertenecemos a Cristo y que aún nuestra muerte es ganancia. Y uno puede ver a Pablo decir, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y cualquiera lee eso y dice, ay, este suicida, ¿no? Pero no, en realidad lo que él está diciendo es, tengo una plena certeza de qué va a pasar con mi alma una vez que yo muera. ¿Cuál es el gran temor de la humanidad en general? El temor a la muerte. Y uno puede ver que la gente está dispuesta a hacer lo que sea, porque no tienen seguridad absolutamente de nada. Pero llega el Espíritu Santo y nos da convicción de que pertenecemos, de que no somos huérfanos, no hemos sido abandonados, que tenemos un Dios precioso que pagó un alto precio para tenernos a su lado. Vamos a Tito capítulo 3. Y vamos a ver otra cosa por la que necesitamos el Espíritu Santo y nos conviene.
Dice 3, a partir del versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Y otra vez nos lo deja muy claro, no es por nada que hayas hecho, porque no podríamos haber hecho nada, sino por su buena voluntad, pero ahora sí, ¿saben qué? El Espíritu está haciendo su obra en nosotros. Y entonces ya nos encontramos en ese momento glorioso donde estamos en este camino, estamos siendo renovados, estamos viviendo algo que rompe, ¿no?, lo que nosotros éramos, nuestra naturaleza caída. Y entonces cambia nuestra naturaleza, nos da el Espíritu, y el Espíritu tiene una forma muy práctica de hacer esta transformación. Ya se lo saben de memoria, vamos a leerlo para que si no se lo saben de memoria, se lo aprendan. Gálatas capítulo 5. Y nos dice cómo es que el Espíritu obra para transformar eso desde adentro, y entonces la obra ahora sí sea posible. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿de dónde viene esto? Quise leer esto primero, pero vamos a ver de dónde viene. Y vamos a leerlo a partir del versículo 16. Dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales les amonesto que como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Queda muy claro, eso es el fruto de la carne. Eso es lo que va a estar ocasionando en nosotros. Por eso es imposible agradar a Dios. ¿Cuál de estas cosas agradan a Dios? Al contrario. Y aquí nos lo recuerda Pablo: ninguno que practica tales cosas va a heredar el reino de Dios. Pero existe esta gloriosa bendición que tenemos. Por eso la necesidad del Espíritu, de que Él produzca en nosotros esto que contrarresta todo lo demás. Alguna vez un hermano se puso a hacer como los ataques directos, ¿no? El amor contra cuál de la lista anterior, pum, le pega a este y a este, ¿no? Y el gozo y la paz y este. Y pues no es tan necesario hacer eso, es evidente que pum, sencillamente la destruye por completo la anterior, y esa es la obra del Espíritu Santo. Pero bueno, eso sucedió antes, en los 40 días. De repente ya está el Espíritu obrando en nosotros, ya somos nacidos de nuevo, ya está actuando en nosotros, nos está guiando a verdad, nos está redarguyendo de pecado, pero es esta obra, insisto, de adentro hacia afuera. No solamente tiene que ver con que ser guiados, ¿no?, como lo mencionaban, sino es una transformación total desde adentro, cambia la naturaleza. Pero ahora ya tenemos esta naturaleza preciosa que nos está guiando a agradar a Dios, y como les decía, empieza a fluir en nosotros un deseo de más. Y de pronto nos damos cuenta que hay un anhelo nuevo en nuestro corazón, y este anhelo es servirlo. Ya no nada más nos vamos a quedar con la idea de cómo me va a transformar a mí, cómo me va a ayudar a mí. Ah, qué padre, porque ya me quitó mis celos, mis iras, mis contiendas. Qué bueno porque ya tengo paz. Qué bueno porque ya siento gozo. No, resulta que una de las cosas que comienza a hacer el Espíritu cuando se lo permitimos, nos disponemos a Él, es que anhelamos servir.
Y de repente comenzamos a ver a nuestro alrededor y empezamos a ver que la gente se está perdiendo. Y comenzamos a ver en nuestra congregación y nos damos cuenta que la gente necesita crecer. Y entonces nos encontramos con algo muy similar a lo anterior. Y es que en nuestra capacidad no podemos. ¿Y qué creen? Que ahora necesitamos no solamente haber sido sellados por el Espíritu Santo, sino ser llenos del Espíritu Santo. Los discípulos no iban a poder, con este paquetito, ¿no?, de iniciar la iglesia de Jesucristo. Nada más. Ser los fundamentos de la iglesia. ¿Cómo iban a poder ellos si no era en el poder? Por eso les dijo, van a recibir poder. Y entonces, en la llenura del Espíritu se cumple el tener el poder, efectivamente, para llevar a cabo esta función tan preciosa. Y así como leímos aquí, el fruto del Espíritu que destruye el fruto de la carne, también el Espíritu tiene una forma de satisfacer lo necesario para la edificación y para el servicio. Y ustedes lo conocen también muy bien, 1 Corintios 12. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Sé que también es uno de los pasajes que son muy conocidos, pero vamos a verlo a la luz de esto. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se extraviaban, llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y habla de cómo hay la diversidad del cuerpo y de cómo se necesita cada parte del cuerpo, pero nos deja saber que esto es con el fin de edificar la iglesia. También nos deja saber, por ejemplo, más adelante, el versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procuren pues los dones mejores. Mas yo les muestro aún un camino más excelente, y nos habla del amor. Pero aquí nos deja saber la palabra que necesitamos al Espíritu para tener estos dones que nos van a formar para poder servir. Porque ya no solamente nos vamos a conformar con lo recibido, sino vamos a anhelar servir. Y yo creo que en todos ustedes de una u otra forma ha habido este anhelo de ir a más, no solamente para ustedes, sino hacia afuera. Y de pronto nos encontramos con la incapacidad de decir, es que yo no sé cómo compartir, es que yo no sé cómo, me encuentro ahí como dando tumbos, ¿no? Y la persona hasta se me queda viendo como de, ¿por qué te me quedas viendo así, no? Y yo me siento incapaz y no sé ni cómo empezar, y necesitamos esta llenura del Espíritu Santo. Yo se los puedo compartir que para mí ha sido tan precioso el poder disfrutar de esta misma y este poder que lo conlleva. O sea, el poder
ver al Espíritu moverse a través de uno y que al final toda la gloria es para Él, porque no habría otra manera, porque soy incapaz totalmente de vivirlo de una forma distinta. Y yo le decía a mi papá que el Señor ponía en mi corazón el tomarnos un tiempo. Si esto que les he compartido es lo que está pasando en su corazón, hay este anhelo de más. Y no solamente de crecer, como les digo a ustedes, porque está excelente, también eso es obra del Espíritu Santo, sino de ir más allá y servirlo. Han tenido este llamado de Dios a servirlo de otra manera y saben que les hace falta esta llenura del Espíritu Santo o renovarse en la misma. Vamos a tomarnos un tiempo para orar por eso. Yo les voy a pedir que quienes tengan esto en su corazón pasen con nosotros al frente, vamos a orar por ustedes. Los que están viviendo esto y aún han sido renovados en esta llenura y quieren ser instrumentos de Dios para ministrar a los demás, también pasen para que oremos por los que tienen este clamor en su corazón. Si hay alguien que pueda decir, pues creo que ni siquiera el sello ha habido en mi corazón, no he nacido de nuevo, pues también no hay mejor momento. Vamos a orar, hermanos, porque esto que hemos estudiado está muy padre, la teoría, pero nada se va a comparar con la experiencia. Vamos a clamar al Señor, y el Señor lo dijo, y nos lo dijo nuestro Señor Jesús. Si ustedes, siendo malos padres, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? Y sin medida. Así que hagámoslo, hermanos. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi papá que tome control a partir de este momento. Les invito a que pasen, y como lo compartíamos recientemente, el chiste no es pasar porque hay algo diferente aquí, sino en verdad tiene que ver con su decisión y la disposición que tengan en su corazón, mis hermanos. Vamos a darnos esto.